Mes 8, en el tiempo del Eterno. Mes 10, día 23 del 2023. Éfeso. El Eterno conoce las obras de todo mortal, aun incluso cuando aún no han sido ejecutadas. Si estas obras son en pro del bien de la salvación del mortal, es decir, en favor de su reino de amor, verdad y justicia, el Espíritu Santo impele al mortal con su fuerza y vigor, sabiduría y verdad, para impulsar esa obra que será de gran bendición, primeramente para quienes lo reciben y luego para con quienes es compartido. Y nadie la podrá detener, aunque ruja el infierno entero. El Eterno conoce cada trabajo pequeño o grande que hay que hacer para llevar su obra hacia adelante. Y ya que su obra no va tras títulos, ni honores, ni bienes terrenos, sino que se trata de la transformación de caracteres para la salvación de vida eterna, tanto el que le ora en secreto, intercediendo por su prójimo, como el que lleva la palabra, es reconocido por él en sus diferentes esferas en pro de la salvación del mortal. Pues el que pide a su Padre en secreto, él le recompensará en público. La condición de Éfeso era esta. Era una iglesia de obras, de arduo trabajo y paciencia. Por eso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra y anda en medio de los 7 candeleros, Cristo Jesús, le miró y vio esto muy provechoso en ella. Vio un reflejo de estas cualidades de su carácter. Éfeso, al igual que el Eterno, no soportaba la maldad, el pecado. No odiaba al prójimo, o sea, al pecador, pero sí al pecado naciente y exteriorizado en éste. Se levantaron en aquel entonces los que decían ser apóstoles como en el tiempo de Jesús, el Sanedrín, y hoy la erudición. Pero al pasarlos por el examen de la ley, los mandamientos y estatutos fueron hallados mentirosos, reprobados, creando así esto automáticamente separación entre la verdad pura y la mezcla de verdad y mentira, que es confusión de origen babilónico, con premeditación y alevosía, para sacar del real camino al que busca la salvación en Cristo Jesús. Y allí en Éfeso pudieron discernir estos de aquellos que decían tener la verdad, pero ésta distaba de ellos, pues estos se autodenominaron apóstoles como si hubieran recibido este título de Cristo, pero sin embargo eran apóstoles de Belcebú. El Eterno vio su sufrimiento de luchas y contiendas entre estos, y la iglesia de Éfeso seguía trabajando en pro del camino correcto sin descansar. Éfeso aborrecía las obras de los nicolaítas, que también estaban en su medio. Estos, los nicolaítas, su especialidad es transformar la gracia de Dios en libertinaje, gracia barata. Esta doctrina enseña que la ley de Dios está nula, que no hay necesidad de poner por obra sus palabras en nosotros. Esta doctrina fue la que Cristo Jesús condenó implacablemente cuando estuvo aquí en la tierra, cuando se enfrentaba al clero que le acechaba en todos sus caminos. Tanto la obra de los falsos apóstoles que se denominaban ser enviados o puestos por Dios para traer un evangelio de confusión al pueblo, como los que practican y enseñan la religión nicolaíta, caminan con la tea encendida del infierno en sus manos, y de su boca salen saetas listas para clavarlas en el corazón de los que le prestan oídos a sus palabras de perdición. Estos beben a diario de las aguas infernales del adormecimiento de los sentidos, y hacen en el que los escucha que pierdan el primer amor. El que permanezca entre estos prestando oídos a estas filosofías malignas y razonando con ellos, terminarán adormecidos con sus falsas enseñanzas. Pues al declararse entre ellos apóstoles, muchos no cimentados en la fe le siguen,
y se vuelven estos portavoces de sus engaños. Así como en antaño lo vemos aún hoy. El falso apóstol con título y credencial aclama al pueblo que le sigue: oren, no se suelten de Dios, el tiempo está malo, pero Él está con nosotros, no teman. Su pan y agua están seguros. No le hagan caso a los fanáticos, a los separatistas que dicen que hay que irse al campo a sembrar. Dios nos ha prometido pan y agua como Israel en el desierto. Queden tranquilos en sus casas y Dios estará siempre con vosotros. A estos mentirosos apóstoles que tienen en sus bocas la doctrina de los nicolaitas, el Eterno les dice: recuerden a Jerusalén. ¿Y cómo no bastó mis propias palabras dichas por mí? Levanté profeta y di instrucciones claras a estos de lo que tenían que hacer. Y estos así lo hicieron. Pero estos no escucharon, y comenzando el tiempo del asedio, aún muchos sin notarlo, yo levanté nuevamente mi voz, mas los entendidos entendieron, porque recordaron de dónde habían caído y se arrepintieron de sus malos procederes y volvieron a las primeras obras como les aconsejé. Por tanto, dice el Señor, por eso a estos yo les daré a comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de mi Dios, pues rompieron por mi poder al humillarse a mí y pedir perdón el hechizo que les adormecía para ser libres y poder ver la luz de mi candelero. Y estos con su voz y ejemplo levantaron alerta a otros del hechizo mortífero, y así se transformaron en mí en reales apóstoles que instruían a otros en el sendero del bien, como estrellas a perpetua eternidad. Mas los que no escucharon, pues taparon sus oídos para no escuchar y cerraron sus ojos para no ver, les quitaré el candelero de su medio, para que la oscuridad sea en proporción a lo que desechó de mis palabras. A ver si en tormento de oscuridad algunos buscando la luz me encuentran, pues el entendido ve el mal y se aparta, mas al necio éste pasa y recibe el leñazo. Muchos son arrastrados por esta corriente adormecedora, fraguada y elaborada en los laboratorios del maligno, y con su evangelio mediocre creen estar obedeciéndome. Mas mis últimas palabras están llegando a ellos, y éstos tendrán que decidir antes de que sea demasiado tarde. El que tiene oídos, oiga lo que yo hablo hoy a la iglesia actual, no a la que le conferí mis palabras y las desechó, y fue tras las liviandeces romanas, sino hablo a los que aún la miran y oyen, como si aún tuviera luz, pero ya mi candelero no está entre ellos. Palabras fieles y verdaderas que dejo del Eterno para cada uno de vosotros. Que el Señor nos bendiga.